Hola, muy buenas tardes. Le damos las gracias a Leila por estar en esta actividad y a ustedes también, por supuesto. Un lugar común del periodismo es que tiene que correr, llegar primero a contarle la noticia, despachar desde el lugar de los hechos y, como se dice con orgullo en la jerga del reportero, golpear. Y muchas veces tiene sentido, la información del periodismo puede ser urgente. No debería ser reflexivo, pero a veces lo es. Y ya sabemos cómo es la época de las redes sociales en que vivimos, tan acelerada que se escapa. Toda información queda obsoleta por un mensaje de Twitter o X, o como se llame hoy, tan urgente que, aceptémoslo, no siempre se ajusta a los hechos. Con suerte, es una información por confirmar, o en el peor de los casos termina siendo una noticia falsa. El asunto tiene implicancias sociales y políticas realmente complicadas, e imagino que a Leila Guerriero esto le preocupa, pero sobre todo la ocupa. Lo dice el título de esta conversación, Narrar sin prisa. Si hoy está convertida en la figura del periodismo hispanoamericano que es porque no se ha apurado, o no siempre. No se ha apurado en escribir al borde del cierre, pero sobre todo creo que lo que no ha hecho es que no se ha apurado en investigar. Lo más probable es que ustedes, quienes están acá hoy día, sepan quién es ella, pero hay una historia que la retrata. No voy a contar una infidencia. Ella misma lo contó en un libro, Una historia sencilla. En 2011 fue a la ciudad de Laborde, en la provincia de Córdoba, a cubrir el Festival Nacional de Malambo de Córdoba. Un encuentro donde bailarines de baile folclórico lo entregan todo en el escenario. Sabía con antelación muchas cosas de las que iban a pasar ahí. Sabía que esos altísimos niveles de esfuerzo iba a encontrar sacrificio, fuerza y eventualmente la gloria. Eso podía pasar, y eso pasó. Pero lo que Leila no tenía previsto es que la segunda noche que se subió al escenario Rodolfo González Alcántara, que a falta de una palabra más precisa, diremos que la dejó impactada. Tanto que le dedicó el libro. Conversó con él muchas veces, conversó con sus cercanos, la siguió varios días. Lo vi bailar todas las veces que pudo y estuvo ahí cuando en esa versión del festival salió segundo. Más aún, volvió al mismo festival un año después para volver a ver a Rodolfo. Incluso volvió una tercera vez, otro año. Estuvo 3 años siguiéndolo. Es decir, no se apuró. Se tomó el tiempo, todo el tiempo posible, y Rodolfo González Alcántara aparece retratado en el libro. Pero pasa algo más. En ese hombre también está el eco de un mundo más bien oculto en el paisaje rural argentino, donde el malambo no es una antiguaya sino un orgullo. Es decir, Leila apuntó la mirada a esa zona ensombrecida y la iluminó. De nuevo no se apuró. Es un sistema de trabajo. Quizás tiene suerte, pero también es una decisión que hace 20 años la llevó a un pueblo de la Patagonia, Argentina, para investigar una ola de suicidios. Hay muchos ejemplos más, pero quedémonos en uno actual. Para su último libro, La llamada, Leila hizo tantas entrevistas que al transcribirlas llegó a 1900 páginas. Se podría pensar que estoy hablando desde una fascinación fetichista del periodista. Yo también soy periodista, disculpen. Pero creo que la cosa va más allá que este oficio. En esa obsesión investigativa de Leila, que desafía las medidas del tiempo que en la actualidad nos tienen acostumbrados y esclavizados, aparece un conocimiento que de cualquier otra forma sería inaccesible. Porque no es el dato el que está buscando, sino el ritmo secreto de una vida que a veces, no pocas, en su absoluta singularidad, nos dice algo de todos nosotros. Y ya sabemos, Leila no va a las Olimpiadas a buscar historias de sacrificio o de rigor, sino a un concurso de malambo en un pueblito perdido que no es precisamente la dicha del glamour. Bueno, ya he hablado suficiente, así que creo que tenemos que empezar a conversar. Partamos por el final, Leila, por tu último libro que es La llamada. Simplificándolo, podríamos decir que es la historia de un retrato de Silva Lavairu, pero simplificar su historia no es fácil. Hija de una familia de militares, parte de un grupo armado de los montoneros de los 70, secuestrada por la dictadura argentina, torturada, víctima de múltiples abusos sexuales, obligada a representar un papel que terminó en el asesinato de 3 integrantes de las Madres de la Plaza de Mayo, luego repudiada por las víctimas de la represión, exiliada. La entrevistaste muchas veces, entrevistaste mucha gente cercana, investigaste mucho. O sea, te tomaste mucho tiempo, ¿no? No fuiste deprisa. Pero ¿para qué vale la pena hacer todo eso?
Bueno, gracias Roberto por la presentación y gracias a todos ustedes que están acá y al festival, obviamente, por la invitación. ¿Para qué vale la pena hacer todo eso? Yo no creo en el periodismo, digamos, como una especie de espacio para hacer justicia. Me parece que eso lo tiene que hacer el Estado, en todo caso. Y uno podría pensar que, bueno, una historia como la que contaste muy bien, sintéticamente, uno la cuenta de alguna manera para hacer alguna clase de justicia con una mujer que fue repudiada, que fue sospechada, que fue repudiada por los suyos, ¿no? Sus ex compañeros de la organización Montoneros la repudiaron y de hecho hasta el día de hoy ese repudio en algunos sigue. Pero no es así. Yo creo que el motivo, si yo hubiera querido hacer algún tipo digamos, como de limpiar un nombre, hubiera hecho un muy mal trabajo, me hubiera sentido muy, muy mal. Hay momentos en el libro en los que yo explicito de alguna manera mis dudas acerca de si su versión es una versión que me la está contando un poco adornada, para quedar un poco mejor. Por eso hay tantos testimonios que rodean el testimonio de Silvia Lavairu. Yo creo que el interés por una historia es un interés sumamente personal, sumamente íntimo, hasta egoísta, te diría. Quiero contar esta historia y yo la voy a contar y la historia es mía. Y una vez que escribís el libro ya está, ¿no? La soltás y lamentablemente se va. Pero no creo en esta idea de que voy a decir en voz muy alta algo para que la sociedad se ilumine y que el libro intervenga en la conversación pública como nunca antes. De hecho, me parece que la mejor manera de que eso no suceda es intentar que suceda, ¿no? Cuando uno quiere producir un efecto tan obvio, tan torpe, yo no me considero una persona, una propagandista de nada, ni una persona que está por allí escribiendo como si hiciera manifiestos. Hay un gusto, una atracción, un magnetismo por contar la historia y por supuesto después hay una imaginación narrativa que te dice yo acá con esto puedo utilizar unos recursos narrativos que tengo muchas ganas de usar y puedo investigar formas más riesgosas de narrar algo que es de por sí riesgoso y empezás a pensar, digamos, en el periodismo yo creo que la estética es una ética, en términos de que si vos escribís una historia completamente desmaniada, de una manera anodina, repleta de lugares comunes, aplastada por una mirada al ras del piso, eso que querés contar y que a vos te parece tan importante nunca va a pulsar absolutamente nada en un lector. Va a ser un libro o un artículo que te vas a olvidar, hoy es sábado, el lunes ya no lo recordás. Entonces yo creo que la historia puede tener sentido para otros si tiene un sentido casi sobrenatural para mí, en términos de dimensión, ¿no? O sea, digo, hace sentido para otro si para mí hace sentido. Entonces te diría que vale la pena contar porque me da la gana, básicamente. ¿Qué era lo sobrenatural de Silvia Lavairu? Porque yo dije cuatro líneas, ¿no? 4 frases para tratar de describirla, pero no es suficiente, ¿no? Porque ella también es aunque tú no quieras plantearlo de esa forma, también es un eco de su época, ¿no? Un eco oculto de la represión de la dictadura argentina. ¿Quién es ella? ¿De dónde sale? ¿Cómo la encuentra? No sé si usted ha leído el libro, pero después se va a vender y recomiendo que lo compre. Se lo podemos leer, o sea, podemos quedarnos acá 7 horas y... no sé si se leen 7 horas. Bueno, a ver, digo, la persona que está en la portada es Silvia Lavairu, en una hermosa foto que le hizo, de hecho, su amigo, el gran fotógrafo argentino Dani Jaco, que es amigo de ella desde que tienen 13 años, ahora tienen 67, 68 los dos, fue la persona que nos puso en contacto. De hecho, o sea, Dani Jaco, además de ser un gran fotógrafo, evidentemente es un gran editor porque se dio cuenta de que esa historia me iba a interesar. Me mandó un link a una entrevista que había dado Silvia después de 40 años sin hablar con la prensa, que había salido en un diario, Página 12, una entrevista muy buena que le había hecho una colega mía que se especializa en temas de género y se llama Mariana Carvajal.
Dani simplemente me mandó, estábamos hablando de una foto que le había encontrado, que le había sacado un compañero suyo desaparecido del Colegio Nacional Buenos Aires. El Colegio Nacional Buenos Aires es un colegio universitario, secundario, pero que depende de la Universidad de Buenos Aires, de muchísimo prestigio público, de que han salido grandes nombres, digamos. Bueno, esos grandes nombres después fueron a la universidad, ¿no? Ese es un dato que, no, que todos los del Colegio Nacional olvidan, pero bueno, tiene una gran formación. Y también fue un colegio en el que la dictadura arrasó. Hay cientos de estudiantes desaparecidos en el Nacional Buenos Aires porque era un lugar de mucha lucha política muy comprometida. Entonces Dani me estaba mostrando una foto que había encontrado de un compañero de él que había desaparecido. Bueno, no una foto, sino una foto del entierro. Y me dijo, ay, ¿viste esto de mi amiga Silvia? Me mandó el link. Lo leí y le dije, qué impresionante. Pero no le dije nada, era plena pandemia, año 2021. Y yo no tenía ningún motivo para salir de mi casa a andar entrevistando gente. Y Dani me dijo, ¿querés que le pregunte si quiere hablar con vos? Y bueno, y esa pregunta de, ¿viste esto de mi amiga Silvia? De alguna forma fue el disparador, es la pregunta de un editor, ¿no? Como, ¿viste esto? Como te tira la cosita ahí a ver si picás. Y a partir de ahí fue toda la historia con Silvia. Yo cuando llegué vi lo que había visto en las fotos de Página 12. Una mujer hermosa, rubia con el pelo muy pesado. Esos rubios como espesos y lujosos, ¿no? Que más que el pelo parece una opinión, digamos. Como, y muy, muy, muy elegante, muy erguida. Su postura, ¿no? Esta cosa como de... como de Claire Underwood, para los que vieron House of Cards, así como divina. Y también le propuse tomar un café sin ningún tipo de... No llevé el grabador, no llevé nada, estuvimos como 2 horas hablando en el balcón. Era muy gracioso porque vivía en un piso muy alto, era mayo, estaba fresco, un viento arrasador. Las dos con barbijo, al intemperie, o sea, era como una desgracia, pero la conversación fue genial. Y ahí me contó un resumen de toda su historia, que es básicamente la de una chica que era nieta, sobrina, hija de militares, aunque el padre se estaba dedicando, cuando ella era adolescente, ya a la aviación comercial en Aerolíneas Argentinas, que habían llegado de vivir en San Antonio, Texas, en Estados Unidos durante un tiempo. Ella pasó su infancia entre Carlos Paz, que es la provincia de Córdoba, y Estados Unidos. Y cuando regresaron, ella, muy poco tiempo después, ingresó en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y para el Colegio Nacional Buenos Aires, que era un colegio repleto de asociaciones de izquierda, ella era una especie de cosa rarísima y muy repudiada porque admiraba a Kennedy, era completamente capitalista, era una chica con ideas que no tenían nada que ver con la izquierda, ni con el peronismo, ni con nada. Y de a poco, una compañera de ella, Irene Sheinberg, en esa época se decía la meloneó, era como hacerte la cabeza. Empezó a decirle, mientras iban en el autobús al colegio, por qué estaba mal todo lo que ella pensaba. Y Silvia se convenció de que estaba mal. Entonces se pasó a ser una militante de la Juventud Peronista. Primero estudió marxismo, o sea, fue a clases de marxismo. Y todo esto derivó en que ingresó en la organización Montoneros cuando todavía no era clandestina. Después sí, fue clandestina, se clandestinizó con su marido entonces, los dos muy jóvenes. Bueno, y lo que dijiste vos, se quedó embarazada, a los 5 meses de embarazo, ya estaba trabajando a los 20 años, hacía 2 años ya en la parte de inteligencia de Montoneros. Los Montoneros, digamos, habían visto en ella una persona que podía moverse en los círculos militares y podía extraer información de ahí. Ella llegaba muy fácil a todos esos lados por su padre, básicamente. Y bueno, los militares la secuestraron en diciembre del 76, después de la Navidad. Estaba embarazada de 5 meses, la torturaron embarazada de 5 meses. Hay toda una cosa muy épica que cuesta mucho contarla reducida, pero es una locura. O sea, ella finalmente, el marido la estaba esperando en una cita y ella no llegó y ahí él se dio cuenta de que la habían secuestrado, digamos.
casi lo agarran a él también. Bueno, nada, el asunto es que estuvo allí hasta el 78, la liberaron, como dijiste vos, la obligaron, durante todo ese periodo la obligaron a hacer trabajo esclavo, asignaron una persona para que la violara sistemáticamente, para que ella demostrara que no los odiaba a los militares. El plan de la persona que estaba al mando de la parte represiva de la ESMA, que era donde ella estuvo detenida, se llamaba el Tigre Acosta, y había pergeñado una suerte de plan de recuperación de montoneros recuperables, una especie de cosa de desmontonerización, ¿no? Como transformarlos en ciudadanos probos. Y Silvia, bueno, por ser la persona que era, hija de militares, y creo que también por tener esa belleza impresionante, que fue una bendición y fue una maldición para ella también, porque esa misma belleza hizo que afuera se transformara en sospechosa, en ser alguien que había utilizado esa belleza para manipular de alguna manera ahí adentro a los militares. Asignaron a una persona que está presa ahora, que se llama Alfredo González, para violarla. Y la violó muchísimas veces. Incluso llegó a llevarla al departamento, a su departamento y a obligarla a tener sexo también con su mujer. Hasta que la liberaron en el 78, la llevó hasta el aeropuerto Astiz, que es un sujeto de los más, digamos, temibles de la dictadura, un tipo que se dedicaba, era un cuadro muy activo, digamos, ¿no? Se dedicaba sobre todo a taclear y secuestrar gente e impedir que se tomaran la pastilla de cianuro de los montoneros que la organización había repartido para que se mataran antes de que los torturaran y pudieran entregar información. Astiz había sido la persona que se había infiltrado en Madres de Plaza de Mayo, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Para tener una mayor cobertura de esa historia habían decidido que alguien tenía que ir con él y esa persona designada fue Silvia Lavairu. La obligaron a hacerse pasar por la hermana y el estigma de esta situación la persiguió fuera, en el exilio, porque esa infiltración de Astiz lamentablemente fue uno de los episodios más oscuros de la dictadura y terminó con 2 madres de Plaza de Mayo desaparecidas, 2 monjas francesas y muchos familiares de desaparecidos. A partir de ahí Silvia hizo una vida. Cuando su hija, Vera, que nació en la ESMA, no fue apropiada por los militares, se la entregaron a su familia biológica. Y bueno, Silvia se fue con esta niña, a la cual no conocía, a España, tenía 21 años apenas. Y a partir de ahí viene una vida, ella se prometió cuando salió que, ya que había salido de ese lugar, iba a tener la mejor vida posible. Esto es lo que dice ella. Yo creo que esa construcción, digamos, es una frase que se dice fácil, pero se hace muy difícil. Yo creo que Silvia es una mujer que construyó una vida en la que le fue bien económicamente. No, a pesar de eso tiene yo no sé si llamar frustración, porque tiene una vida muy buena. En ella se mezclan muchas cosas. Creo que básicamente, si tuviera que responder a tu pregunta con 2 o 3 palabras, es que Silvia Lavairu es una víctima muy incómoda para el ojo de la sociedad. No es la típica víctima que estamos habituados a ver y no tengo nada contra esas víctimas. Lo que quiero decir es que cada uno hace con su historia de víctima lo que puede hacer. No hay una manera de... Pero Silvia se ha revelado siempre ante la idea de que la palabra víctima sea la que la defina. Tuvo una vida, tuvo otro hijo, decidió casarse con una persona y tenía que ser español, tenía que pertenecer a... O sea, digo, se impuso determinadas cosas para dejar atrás ese pasado. Revisó muchísimo toda su militancia, digamos, montonera. Tiene una frase que a mí siempre me hizo mucha gracia y que me decía siempre: yo no fui peronista ni cuando era peronista. Pero claro, esas críticas a la organización, esa crítica al peronismo, lo que no tiene nada que ver digo, ella no es una mujer de derecha ni mucho menos, sigue siendo una persona de izquierdas, pero es una víctima incómoda en términos de que no... yo fui a la ESMA, a las visitas que se hacen ahora, lo que es el Museo de la Memoria con ella, y ella se pone muy incómoda con esas situaciones en las cuales sabe que hay fotógrafos buscando que se le caiga la lágrima, buscando la cara de pesar, buscando el momento en el que ella se derrumba y se quiebra y se empieza a tirar de los pelos. Y Silvia no es eso. Silvia es una mujer súper fuerte, muy gozosa de todo. O sea, de todas las cosas sensuales de la vida que puedas imaginar, ella disfruta mucho del viaje, de su pareja, del sexo, de los amigos, de la comida, etc. Y es una mujer de opiniones fuertes, de convicciones fuertes, y por supuesto todo esto que le pasó
gravita en su vida de una forma fuerte también. No es gratis haber pasado por ello. Silvia hasta el día de hoy no puede tocar las cosas que son de goma espuma, porque cuando ella fue detenida en la ESMA, la dejaron, no recuerdo si 3 o 4 días encerrada, embarazada, en una pequeña habitación al lado del cuarto donde torturaban gente, tapando los gritos con una canción que era Si Adelita se fuera con otro, esta canción. Pero ella escuchaba los alaridos, obviamente, y el colchón en el que ella tenía que estar, que estaba todo lleno de sangre y vómito y qué sé yo, era de goma espuma. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que no puede. Cualquier cosa que tenga que ver con la electricidad. Mientras yo estaba haciendo el libro, ella fue a Galicia y quiso acariciar una burra, pasó la mano por el alambrado y el alambrado le dio una descarga eléctrica. Y estaba con su pareja en ese momento, que es una persona, digo, es psicoanalista, es una persona que puede comprender muchas cosas, y no pudo expresar lo que significó eso para ella. No le dijo nada, y la primera persona a la que me lo contó fue a mí. Me acuerdo que estaba ella meses después de que había pasado eso. Entonces digo, hay una marca, claramente. Pero lo de ser víctima no es lo que define la vida de ella. Su condición de víctima incómoda, como dice, y también el hecho de que su historia no haya sido tan conocida, ¿no? Tú la conociste hace poco, antes de escribir, no se había escrito un libro de ella, mucha gente no la conoce, siendo que la historia de la represión argentina está muy bien documentada, por lo que entiendo. La asemeja de alguna manera a muchos de tus personajes, ¿no? A muchos de tus personajes que parece que están afuera, que están en otra parte. Que están fuera de los focos principales, digamos. Como por ejemplo el bailarín de Malambo, Rodolfo González, o el pianista Bruno Gelber, ese excéntrico que está en el libro Opus Gelber, o incluso el cementerio de los soldados de la otra guerra, que también es un cementerio que estaba fuera de los registros de alguna forma. ¿Por qué vas a esas periferias? ¿Qué hay en esas periferias? Bueno, yo creo que si hay algo que une quizás las historias que parece que me interesa contar, es eso que vos mencionás, la periferia, el pequeño pueblito de Las Heras donde se suicidaron 12 jóvenes en 1 año y medio, el bailarín de Malambo que intenta ganar el campeonato, en el campeonato más tradicional, más prestigioso y más desconocido de toda la Argentina. Bruno Gelber, que es un excéntrico, digamos. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Las cosas que están como muy repasadas, muy a la luz, muy a la vista, a mí parecen no interesarme demasiado. O en todo caso, sí me interesan, pero si puedo darles una mirada como el título de nuestra mesa, sin prisa. Yo puedo hacer un perfil de Ricardo Darín, puedo hacer un perfil de Fito Páez, que son personas que están muy visibles, pero aún en ellos busco la periferia. No voy 1 hora a la casa y me voy. Yo me encuentro 7 veces con uno, 7 veces con el otro, hablo con la mujer, con los hijos. O sea, yo sin ese acceso, y es un acceso, como mencionabas vos, como muy lento, muy pausado. Vos imaginate que con Silvia Labairu llegué a hablar del tema de las torturas meses después de que nos conocimos. No había ninguna posibilidad de que yo le preguntara. Aunque ella parecía dispuesta a hablar, yo, digamos, no daba mucha rienda suelta a esa conversación. Yo creo que quizás tiene que ver con, por un lado, supongo que bueno, si pienso un poco en la biblioteca con la que yo me fui formando, empezó siendo una biblioteca mucho más popular, si querés, y empezó a ser una biblioteca mucho más retirada de los focos, cuando pude hacer una biblioteca mía o cuando entendí que era lo que quería leer. Y después con el hecho quizás como fundamental quizás me pongo muy psicoanalítica y pido disculpas, pero mi nacionalidad me obliga. Pero con haber nacido en la periferia. Yo nací en una pequeña ciudad de 20.000 habitantes que se llama Junín, ahora tiene 100.000, pero sigue siendo un lugar periférico. Yo viví en el interior y sé lo que es vivir en un pueblo del interior y entender que todo lo que pasa por la capital. El artista más famoso que llegó en aquel momento a mi pueblo era un tipo que se llamaba Richard Kleiderman,
que tocaba el piano, un francés rubio que tocaba el piano y tocaba para Elisa. Y estábamos todas enamoradas de Richard Clayderman. Bueno, después con los años llegaron otros, qué sé yo, Mercedes Sosa, que era genial y todo, pero no pasaba mucho en ese pueblo. Las noticias que importaban pasaban todas en la capital federal, los cines estaban en la capital, los estrenos estaban en la capital, todo pasaba en la capital. Y si bien a mí eso no me provocó ningún tipo de resquemor, digamos, yo creo que en el fondo tenía la perspectiva de saber que me iba a ir de ese pueblo. Pero hay muchas historias, digamos, que permanecen ahí en la periferia y que no son vistas ni contadas por nadie. Cuando yo fui a este pueblo Las Heras a contar la historia de los suicidas, pude entender perfectamente. Para mí es un baluarte ser una persona de la periferia cuando voy a entrevistar gente, sea del interior o de donde sea. Siento que tengo como una escucha distinta, no sé, como no tan tapiada por el cemento y la prisa de la ciudad. Es una escucha más campestre, digamos, ¿no? Como de una persona que te invita a la casa, te sirve un mate, te sirve un té, te escucha, si tenés frío te da una sopita. No te apura para... Y cuando fui a Las Heras, la gente decía, a mí me gustaría ser alguien, yo quisiera irme de acá para ser alguien. No me tenían que explicar nada, yo entendía bien qué era eso, ser alguien. Y creo que el hecho de ser de la periferia y vivir en la ciudad grande, que es lo que a mí me gusta, yo creo que no, ojalá, es una ansia que me dieran ganas de vivir en un lugar más tranquilo, pero no me da ninguna gana. Me parece que es eso de ser como una especie de cosa medio anfibia, ¿viste? De estar entre dos orillas. Y bueno, siento que lo de la periferia viene por ahí. Encuentro ahí joyas a las que nadie parece prestarles demasiada atención, o si se les presta atención, se les presta una atención un poco boba, vamos a decir, ¿no? Como, ay, el señor que inventó un helicóptero en la ciudad de 3.000 habitantes, de qué sé yo, y el chiste es que inventó el helicóptero. De hecho, hay un tipo ya Pirincho que inventó un helicóptero en una ciudad del interior de Buenos Aires. Pero, no sé, como leer ese masacote humano que hay ahí, a mí me resulta sumamente interesante. No hace mucho, digamos, hace unos años, digamos, hace unos 10 años, se generó una especie de boom de la crónica latinoamericana, donde tú fuiste muy parte de ella, ¿no? ¿Algo así alguna vez? Yo creo que es un cuento Dijeron que divertido sí, yo lo apoyé incluso. Pero parecía que había un deseo, se publicaron muchos libros de anagrama, se recuperaron muchas crónicas, muchos textos, había un deseo de no ficción, ¿no? Y justamente un poco por lo que tú me estás aludiendo a esta rareza latinoamericana, ¿no? Que parece un exotismo. Por supuesto, la violencia latinoamericana permite mucho ese texto de no ficción que es vendible y exportable. Y también la rareza como este realismo mágico, histórico, que parece seguir existiendo en nuestros países. ¿Qué te pasa con eso? Fuiste parte, me acuerdo que tú editaste algunos de esos libros, ¿qué te pasa con esa historia? Es difícil, ¿cómo ver esos relatos? Porque también son la periferia, ¿no? De alguna forma. No, yo creo que a mí siempre la palabra cronista me pareció para mí un poco pretenciosa, digamos. O sea, yo siempre digo que soy periodista y de hecho siempre ponen periodista y escritora, como que me quieren hacer el upgrade a primera clase. Y yo digo, no, pero ¿por qué? O sea, pero no por nada, sino porque cuando vos decís escritora, si no nos conocemos, si vos me preguntás qué haces, yo te digo que soy escritora. ¿Qué pensás? Que escribo novelas y cuentos. No pensás, esta mujer escribe no ficción, pensás otra cosa. Entonces digo, simplemente para no generar un equívoco. Yo, por supuesto, están estas antologías que son muy buenas, de Darío Jaramillo Agudelo, de Jordi Carrión, y hubo como todo un momento. Yo no creo que fue un fenómeno de nicho, pero no deja de ser un fenómeno, digamos. Sin dudas hay muchísimas más crónicas publicadas, a pesar de toda la crisis y todo lo que se habla de los medios, ahora que cuando yo empecé en el periodismo. En los años 92, 93, en la Argentina, había dando vueltas muy pocos libros de crónicas. Yo te diría que el más, no sé, el referente más importante era un libro que estaba absolutamente inconseguible, que era Larga Distancia, de Martín Caparrós.
Había, obviamente, digo, esta Operación Masacre, libros de Tomás Eloy Martínez, y si vamos para atrás Mansilla y qué sé yo, pero digamos como un referente como de una generación parecida. Nadie publicaba crónica, nadie publicaba periodismo narrativo, ni en la Argentina, ni en Colombia, ni en México, ni en España, ni en ninguna parte. Creo que a partir de la fundación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano empezaron a pasar algunas cosas. Empezaron a pasar cosas como que es la fundación que fundó precisamente Gabriel García Márquez y que su sede está en Colombia. Pero ahí empezó a haber talleres para periodistas liderados por periodistas que no eran los periodistas gringos que teníamos de referencia, Capote, Mailer, etcétera, etcétera. Eran Martín Caparrós, Alma Guillermo Prieto, John Lee Anderson, Tomás Eloy Martínez. O sea, bueno, John Lee Anderson no es latinoamericano, pero casi, digamos, porque ha vivido media vida, ha vivido en todo el mundo. Entonces, digamos, al ver al frente de un taller a un tipo o tipa que estaba haciendo lo que vos querías hacer y que vivía de eso y que, mira, me está dando un taller y publicó 4 libros y qué sé yo, empezó a cambiar algo y se empezaron a generar redes entre los mismos periodistas que iban a esos talleres y esos periodistas se organizaron para hacer otras cosas en sus países. Y de a poco se empezó a abrir un espacio. En todos los países, de todas maneras, siempre hubo 3 o 4 locos que peleábamos como enfermos por tener más espacio, tener más tiempo, pocas publicaciones, la Rolling Stone, Soho, El Malpensante, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que en algún momento lo que pasó es que en este momento particular la crónica creo que ha encontrado un lugar casi natural, diría yo, en los libros. O sea, hoy yo cuando empecé a trabajar como periodista tenía el libro de larga distancia de Martín Caparrós fotocopiado y anillado, porque no se conseguía en ningún lado. De hecho, me lo compré cuando fui a la Patagonia, en una librería de una ciudad que se llama Comodoro Rivadavia, que está como a 100 y pico de kilómetros de Las Heras, y cuando yo salía de reportear en Las Heras y tenía que pasar obligadamente una noche en Comodoro para tomar el avión, para mí Comodoro Rivadavia era Manhattan, porque al lado de Las Heras, digo, cualquier cosa era, qué sé yo, no sé. Entonces caminaba por las calles de Comodoro Rivadavia como si caminara, no sé, por la Quinta Avenida, y había una librería y entré y estaba el ejemplar de larga distancia y todavía tengo adentro la factura. Era una señal, por supuesto. Era una señal, totalmente, era la llamada. Y lo que pasó, digo, me parece es eso, que ahora en los estantes de mi biblioteca, no sé, tengo 10 estantes de 2 filas cada uno repletos de libros de periodismo. Pero el boom, digamos, para mí nunca fue boom. Le pusieron ese título ustedes, los periodistas, mira. Lo siento. Mencionaste recién a Fito Páez, y Fito Páez cuenta una historia, o quizás tú la contaste, no sé, pero cuenta esta historia que tú estás haciendo un perfil de él, ¿no? Entonces estás en el estudio, estás con él como mientras él está interpretando alguna canción, está grabando algo. Y de repente tú te vas a otra sala a escucharlo y pasan unos minutos, más de unos minutos, media hora, y Fito dice, ¿dónde estás? Eres invisible. Digamos. Y esa es como una definición de un sistema in situ, ¿no? De cómo trabajar, cómo ser periodista. ¿Qué es ser invisible? Porque también eres invisible, dejas que aparezca el otro, ¿no? En el reporteo, en la investigación. Pero como cuentas, pareciera que te involucras con las fuentes, ¿no? Con los entrevistados, que es un peligro para los periodistas. No quiero hablar más de periodismo acá, pero es un peligro. Pareciera que me involucro. ¿Cómo es ese momento, esa intimidad? ¿Y cómo puede ser un problema posterior cuando escribes sobre esos personajes, digamos? Ya. Si es que lo es, digamos. No, para mí no. Para mí tiene que ser tiene que ser una cosa que es como una fórmula muy sencilla, mirar de cerca y escribir de lejos. Entonces, lo que pasó con Fito fue que sí, en un momento estábamos en el estudio y ahí también está esto de la ausencia de prisa, digamos, porque el primer perfil que yo le hice a Fito, él estaba por tocar en el Carnegie Hall. Entonces estaban haciendo los ensayos para el Carnegie Hall. Y me invitó a los ensayos. Eran 5 días de ensayos, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y eso para un músico puede ser divertidísimo. O sea, digo, estás un montón de horas haciendo lo que te gusta. Es como para mí estar escribiendo, qué sé yo, no lo siento en el cuerpo. Pero si yo siento un tipo en mi estudio, Dios no lo permita nunca,
a mirarme escribir, digo, esa persona puede hacer alguna observación, pero después de un tiempo ya como que, ¿no? Entonces, para mí, yo tenía el plus, digamos, de que me gusta su música mucho y ver cómo toda esa bola de sonido iba creciendo y día a día todo se iba refinando y qué sé yo, pero es físicamente cansador, porque está sentado en un banco. Fito me puso además, perdón, en un lugar estratégico que era atrás de la banqueta del piano de él para que yo escuchara como todo el sonido envolvente. Y en un momento estaba Fito tocando algo, hizo una interrupción. Yo, por supuesto, jamás me hubiera levantado de la banqueta mientras él estaba interpretando una canción, y eso forma parte de una estrategia, y ahora voy a eso. Salí de la sala y tenía que hablar con el quien en ese momento era su personal manager para pedirle unos teléfonos. Entonces dije, bueno, este es el momento. La vi ahí, dije, bueno, voy, le pido, qué sé yo. Y por supuesto, me quedé con ella hablando un rato, habrá sido 20 minutos. Y esperé a que terminara Fito de hacer lo suyo en el estudio, y cuando hubo otra pausa, volví a entrar al estudio, me senté, y Fito se dio vuelta y me dijo, perdón, voy a decir una mala palabra, hija de puta, sos invisible. Acabo de darme cuenta que te fuiste porque entraste, digamos, pero nunca te vi, nunca registré. Y eso tiene que ver con que, aunque yo mire muy de cerca, siempre voy a estar buscando el lugar de la opacidad total. Yo cuando voy a entrevistar, bueno, yo nunca me he visto de manera muy llamativa, digamos, pero cuido hasta eso. ¿Cómo voy a vestirme para ir a ver? Yo fui a ver a Fito Páez al Teatro Colón, y como sabía que iba a estar con él rondando por aquí y por allá, me puse un jean y una camiseta. Digo, no me vestí con un vestido de lentejuelas. Mientras le estaba haciendo el perfil. Hablo poco, cada vez hago menos preguntas. Las preguntas no son preguntas ni largas ni demasiado elaboradas. Es como si hicieras pequeños tajitos en la superficie y esperaras que lo que hay allí debajo aflore, ¿no? Son como pequeños, no sé si decir empujones, porque es muy suave lo que haces, es como despacito, ¿no? Vamos, y el otro va cada vez más lejos, y yo me pierdo cada vez más de vista. Está lejos, solo, y de pronto dice algo que no sabía que sabía el otro, ¿no? Y te lo dice. Eso es psicoanálisis directamente. No sé. Vengo de un país peligroso en ese sentido. Creo que tiene que ver con una escucha muy concentrada, por eso es muy agotador hacer bueno, vos lo sabrás, digo, agota hacer una entrevista periodística larga. Y lo que tratás de hacer es que el otro comprenda a través de un montón de cosas, de la gestualidad, de no interrumpir, de no irte del estudio de Fito Páez justo cuando están tocando Tumbas de la Gloria. Ay, vos decís, permiso, me tengo que ir. No haces eso. En aguantarte si tenés sed, en aguantarte si tenés hambre. Yo me acuerdo cuando entrevisté a una persona, un músico muy popular argentino, que no era Fito, que él siempre está como muy atento, que si tenés agua, que si el sanguchito, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Este hombre hablaba muchísimo, pero muchísimo, lo cual es una buena cosa también, pero también es una estrategia. Tienes que aprender a leer a la gente. Cuando vos estás con una persona que le haces una pregunta y habla 45 minutos, te lo pensás 3 veces antes de hacerle la segunda pregunta, porque sabés que se viene, ¿no?, el discurso qué sé yo, del Papa. Y esta persona era así. Entonces, contaba cosas muy interesantes, pero también hacía algo muy peligroso, que es un hechizo venenoso para un entrevistado que no está atento, que es que contaba anécdotas todo el tiempo. Y la vida de una persona no es un collar de anécdotas. Nunca las anécdotas cuentan la vida de una persona. Lo que a mí me importa es saber cómo eso lo afectó, cómo lo recuerda, cuál es el color emocional de esa situación. No que se fumó un habano con Fidel Castro y qué sé yo. Bueno, ok, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pasó con eso? Pero tampoco tenés que hacer la pregunta esa obvia, porque nadie te la puede responder de esa manera. Y entonces este tipo pasaban horas, 5 horas de pronto, y no me convidaba ni un vaso de agua, ni un alfajor. Y yo soy bastante flaca, y en un momento me entra a bajar el azúcar. Y me empiezo como
a marear no a marear, pero me da hambre, digamos, básicamente. Entonces me acuerdo que empecé a ir a la casa de esta persona con un alfajor escondido en el bolso, en el bolso, y en un momento le decía, discúlpame, voy al baño un segundito, y me llevaba la cartera, tipo, ¿para qué se irá esta tipa con la cartera al baño? Para comer el alfajor. Entonces me quedaba como 3 minutos o 4 en el baño y me comía el alfajor, pero eso tiene que ver con el hecho de tratar, está bien, desaparecía para ir al baño y volvía, de alguna forma era una interrupción, pero no es lo mismo que decirle a alguien, che, tengo hambre, tráeme comida, no existe eso. Entonces, yo siempre estoy tratando de mantener la distancia, que el entrevistado se dé cuenta que soy una periodista, llevo grabadora de periodista, no grabo con teléfono, porque todo el mundo tiene un teléfono, no todo el mundo tiene un grabador de periodista. A mí me gusta marcar esa distancia, que se acuerda. Aviso cuando lo prendo, lo apago en algún momento. Si se retoma la conversación y se relanza, aviso, pregunto, ¿puedo prender que estás diciendo algo que me interesa registrar? Si me dicen no lo prendo y me lo olvido, digamos. Pero no hay cuando se publicó la llamada, mucha gente me preguntaba, colegas incluso, una pregunta que a mí me llamaba muchísimo la atención. Me decían, ¿ustedes se hicieron amigas? Y yo pensaba, ¿por qué me pregunta eso? Si yo estoy haciendo el trabajo que hacemos los periodistas, o sea, los periodistas tenemos que ejercer una labor de acercarnos lo más posible a la vida del otro. Pero eso no significa que vayamos a ser amigos. De hecho, yo le contaba estas cosas a Silvia Lavairo y ya habíamos hecho un chiste que era tipo, vamos a empezar a decir que nos odiamos, porque ya estábamos podridas que nos preguntaran si éramos amigas, ¿no? Y no éramos amigas, ni somos. O sea, tenemos una relación súper cordial y cercana y también compleja, digamos, pero no se trata de hacerte amigo. Se trata de mirar muy de cerca. Y ahí empiezan todos los problemas, ¿no? Porque por más que hayas intentado desaparecer, después a la hora de escribir, todas esas contradicciones y cosas no tan bellas del otro quedan expuestas. Y por eso es importante no hacerte amigo, porque si no, empezás a proteger al otro. Y yo ya de por sí no soy una persona protectora, pero digamos, si me hiciera amiga de una persona, bueno, claramente diría, no, esto mejor no lo pongo porque le hace quedar muy mal, esto mejor no, porque qué sé yo. Y eso yo no lo hago. Si me lo dijiste en el grabador y yo siento que aporta la historia, lo pongo. No hay que ser cuidadoso con eso, porque además también pasa algo absurdo, que es que a veces lo que crees que al otro le va a molestar no le importa nada, y a veces lo que no pensaste jamás que le iba a molestar, como una cantante una vez que se molestó porque ella se suponía que era vegetariana y me dijo que, en una parte de la entrevista me dijo que le encantaba la comida chatarra porque para ella era el olor que tenían las cosas en la infancia, cuando su padre la llevaba al Kentucky Fried Chicken. Pareció lindo. Se enojó muchísimo, muchísimo. Casi me mata. ¿Cuándo un personaje es un libro? Porque Silvia es un libro, pero Fito Páez no es un libro. Tú tienes Plano Americano, por ejemplo, un libro de retratos de artistas latinoamericanos, internacionales, y también de historias que son personajes, son grandes historias, ¿no? Pero ¿cuándo Silvia se convierte en un libro? ¿Cuándo Bruno Gelber se convierte en un libro? ¿Cuál es la densidad? ¿Es porque dicen algo más que ellos mismos? ¿Qué tienen esos personajes que no te permiten acotarlos al máximo posible de un texto periodístico de una revista? ¿Ya? Sí, es raro eso porque siento por un lado, digo, bueno, por supuesto sería estupendo escribir un libro, un gran perfil sobre Fito, ¿no? Pero ahí empiezan a aparecer algunas cosas que tienen que ver también con cierta logística. Pensá, por ejemplo, qué sé yo, Fito es un tipo que viaja mucho, se va de giras, es una persona joven, pero tiene una vida en la que ha conocido a 400 personas. Entonces empezás a preguntarte, ¿estoy yo dispuesta a dedicarle a esto, qué sé yo, a sumar a todos los viajes que ya hago por trabajo, todos los viajes que tendría que hacer con él, seguirlo acá, seguirlo allá? Serían 7 años de investigación. No es que no me interese, es que no sé si, digamos, podría sostener esa logística en un punto. Y después lo que pasa con personas como... Es curioso porque casi no, todos los libros que escribí, no las recopilaciones, ¿no? Estos libros que estamos mencionando ahora, en mi cabeza empezaron siendo, voy a hacer un artículo. Se ve que me doy esa especie como de cuento a mí misma, medio mentiroso, como para no pensar que me voy a embargar la vida durante 3 años después con una historia, aunque hago 1000 otras cosas. Y creo que tiene que ver con cuando algo empieza a crecer y a transformarse en un libro,
Tiene que ver con que, primero, por supuesto, el interés que me produce la historia, que supera todos los demás intereses, y después con que son todas historias que me complican la vida mucho, por distintas cosas. Me gusta eso, me gusta mucho, me gustan las cosas difíciles, me gusta lo difícil, me encanta lo difícil, en todo sentido. Y entonces lo difícil necesita de algo para ser narrado, que es la sutileza. Yo creo que huyo, y lo he sido reduccionista en mis primeros años de periodista, como digo, buscaba la épica del héroe, la épica de la persona buena, la épica del malvado, no sé qué. Pero después con los años creo que eso se fue como transformando. Digo, tantos años de conocer la naturaleza humana producen un efecto y uno se da cuenta muy lentamente de que la gente no es completamente monstruosa ni completamente angelical. Y para contar todo eso, básicamente la contradicción y equilibrar todos esos ejes, porque no es lo mismo la contradicción que puede haber en un perverso que la contradicción que puede haber en una víctima. Necesitas espacio, necesitas tiempo para ver. Reportear es ver cada vez mejor. Y reportear es investigar, ¿no? El trabajo de campo que hacemos los periodistas y los antropólogos, etc. Y cuando empezás a ver, al principio hay como un velo que cubre eso que estás viendo. Y si vos querés apartar ese velo a los manotazos, hay cosas que salen muy mal o que no salen directamente. Entonces, bueno, eso nos lleva de vuelta al tema de la lentitud, ¿no? Y cuando tenés realidades realmente muy complejas, necesitas muchísimo tiempo para verlas. Y eso para mí naturalmente decanta en una dificultad máxima para escribir, que va a implicar que no lo voy a poder reducir a 25.000 caracteres. De hecho, cada vez estoy más incómoda en los textos de distancia media. Me siento muy cómoda en las cosas muy pequeñas, casi cápsulas, que son como pequeños fuegos de artificio, a veces unos fuegos muy oscuros, o en las distancias muy largas. Pero los 25.000 caracteres, que ya es mucho, lo sabemos vos y yo, ¿no? 25.000 caracteres para una revista hoy en día es increíblemente. Me está quedando muy incómoda esa, porque siento que me empuja el reduccionismo y eso se me produce como una especie de revolución cuando me pasa eso. ¿Te parece que justamente hablando del tiempo, ¿no? Pensando en el tema de esta conversación, narrar sin prisa, en esa manera de escribir, de investigar, tomándose tiempo, hay también un método de ir a contrapelo del ritmo social, del ritmo del periodismo, de la rapidez, del vértigo al que estamos hoy día como totalmente expuestos y medio esclavizados, digamos. Y cuando digo resistencia, también entiendo una resistencia en amplio sentido, una resistencia que también es política de alguna forma. Estética, por supuesto, pero tiene esa dimensión política. ¿Hay una resistencia de parte de ti en ese sentido? Sí, creo que sí. Y de hecho, digamos, nunca nadie va a venir a decirte tienes 3 meses para hacer tu nota con Fito Páez, escribe todo lo que quieras. O sea, es un espacio y un tiempo por el cual uno tiene que pelear. Y esa pelea implica una resistencia al sistema, una resistencia. Hace poco me adelantaron un deadline muchísimo tiempo. Yo trabajo sin deadline, o sea, yo consigo el acceso a gente bastante difícil, entrevisto, me tomo el tiempo, o sea, no, está cuando está. Y sentí que tuve que ejercer una violencia contra mí misma para trabajar con ese deadline. Y dije, esto nunca más. Al punto tal que pensé, yo renuncio, o sea, renuncio a seguir haciendo esto. Pero sí, claro que sí. Y tengo como la idea de que si somos muchos muchos o por lo menos los que podemos hacerlo, los que nos resistimos a entrar en esa lógica industrial, digamos, ¿no? Como del periodismo escrito como una máquina de no llegar mejor, sino llegar más rápido, algunas cosas podrían llegar a cambiar, pero si todos vamos a agachar la cabeza, digamos, sé que es difícil, sé que no depende de los colegas que están en redacciones
amarrados por el clickbait, y que a veces si tu nota está en portada, no sé, 20 minutos tenés suerte, porque la bajan, ¿no? Están estas pantallas contando las notas más leídas, me parece un espanto eso. Pero yo creo que todo eso pasa porque no se generó ningún tipo de resistencia en su momento. Yo creo que el periodismo siempre ha sido, no sé, llamémoslo gremio, cuerpo muy combativo. Y creo que poco a poco, mansamente, hemos ido aceptando determinadas cosas que han llevado al oficio, sobre todo al oficio de los colegas que trabajan haciendo noticias, a un lugar de muchísima precarización en todo sentido, en el sentido de la calidad, en el sentido de los tiempos y todo eso. Entonces digo, bueno, no sé, yo me malacostumbré desde el principio. Para hacer la primera nota que hice a mí me dieron un mes. Yo dije, yo pensé que el periodismo era otra cosa, que era muy rápido. Y no, y a partir de ahí siempre fue como eso, un mes. Entonces siempre hice esto. Para mí no hay otra forma de hacerlo y sería completamente inútil haciéndolo de otra manera. Fundiría un periódico en un minuto, digamos. Pero sí creo que es una posición. Con esto no quiero decir que yo soy una señora que a la mañana se pone su capelina, sale con una canasta, un vestido floreado, va a regar el romero. No, o sea, soy una persona rápida. No soporto la falta de impuntualidad, la falta de profesionalismo, la inutilidad, la torpeza. O sea, digo, soy una persona sumamente impaciente, pero en lo que tiene que ver con mi oficio, yo sé que ahí es donde tengo que gastar todo el caudal de paciencia que tengo, que se ve que es mucho, porque si no, no podría hacerlo ni sostener el interés a lo largo de años por las historias. Pero sí siento que es como un manifiesto en términos de eso, de que llegar primero no es llegar mejor. Y lo que hay que hacer es llegar mejor, no llegar primero, porque el mundo es cada vez más confuso. Y si lo contamos cada vez más rápido, si lo contamos cada vez con más prisa, lo que logramos es, en todos los términos, lo que vemos que pasa hoy día, esa dicotomía, ¿no? Buenos, malos, amigos, enemigos, rojos y negros, y etcétera, etcétera. Y creo que se pierde una gran cosa con eso. Yo sí tengo una vida presurosa de viajes y cosas, y hago muchas cosas, etcétera, etcétera, pero el tiempo de reportear y el tiempo de la escritura, para mí, tienen que ser un tiempo fuera del mundo, y no debería yo sentirme privilegiada por tener eso. Ese debería ser el común de cualquier persona que quiere hacer esto con este ritmo, digamos. Uno siempre se siente como privilegiado, pero bueno, sí, o sea, uno es un privilegiado, pero estaría buenísimo que en todo caso los privilegiados fuéramos muchísimos más, ¿no? Me lo has dicho un par de veces, que no escribes tus libros, ni siquiera La Llamada, con un deseo político de intervenir en la sociedad, pero sin embargo lo que me estás contando ahora da cuenta de que hay al menos algo que late en tu trabajo, que sí tiene un deseo que se puede llamar político. No partidista, por supuesto, sino político. Incluso en ese mismo gesto, ese mismo movimiento de mirar las periferias, digamos, también hay algo ahí, ¿no? Porque iluminar las periferias son los lugares donde no está el poder, ¿no? ¿En algún momento te ha pasado a ti, cuando estás eligiendo la historia, los personajes, los relatos, que has latido como la responsabilidad política? ¿Te has dicho, tengo que escribir esta historia porque vale la pena, es necesario que sea contada? ¿O es simplemente como lo dijiste hace un rato, es porque me fascina y me la quiero solo contar? No, la verdad es que no. Nunca tuve, soy un irresponsable total en ese sentido. No, creo que digamos, supongo que también tengo una fe, diría, en que esa curaduría de historias que voy haciendo a lo largo de los años está diciendo algo de mí, de las cosas que me interesan. El hecho de escribir sobre el cementerio de Darwin en Malvinas, que son los soldados caídos en Malvinas que nunca habían sido identificados, el hecho de escribir una crónica sobre el equipo de antropología forense, el hecho de escribir este libro, el hecho de escribir sobre cosas que tienen que ver con el interior de la Argentina. Todo eso va conformando, si querés, una manera de ver el mundo, de estar en el mundo, sin que yo tenga la necesidad de sacar mi pancarta, ¿no? Y decir, soy esto y creo en esto y levantar el puño. No me interesa, no me parece que sea necesario. Pero de todas maneras creo que
en el nombre de esa, de esa posición subjetiva, digamos, de alguien que dice yo creo que esto hay que contarlo, porque qué sé yo, se han hecho muy buenas cosas y se han hecho unas cosas terribles que han arruinado, o sea, esas cosas que se escriben digamos, queriendo tanto decir algo que eso que está dicho tan gritado y con tanto encono y con tanta que termina produciendo el efecto contrario, digamos. Se nota más la postura del periodista que está casi como forzando la realidad para que entre en su envase, en el envase que le conviene a él o a ella, que la historia que está contando. Entonces, no sé, yo creo que nunca he tenido esa pretensión, digamos, que también me parece una pretensión un poco, no sé, se ve que no está en mí esa clase de pretensión. ¿Encontraste un nuevo personaje ya? No quiero que me lo cuentes, pero quiero porque estamos terminando esta conversación, se está terminando la hora, pero quiero saber si llegaste a alguien y cómo llegas, y cómo es el camino para cuando empiezas, imagino. Sí, desde el año pasado que ya estoy trabajando con otra persona. No voy a decir nada más que eso, pero bueno, ¿cómo llegó a la gente? Los accesos son muy diversos. A veces yo creo que a veces hay historias esperando por uno, que estaban ahí. Y esta historia de ahora es una historia que estaba esperando, es una historia que estaba muy cerca y llegó. Y creo que también uno se va equipando. Yo este libro, por ejemplo, La llamada, no podría haber sido mi primer libro nunca. Nunca, aunque el primer libro fue un libro sumamente truculento, digamos. Hay una cantidad de cuestión de contexto histórico, social, etcétera, que yo no hubiera podido contar como primer libro. Y los accesos son muy variados. Hay cosas que pasan de manera muy azarosa, como el encuentro con el bailarín, con Rodolfo González Alcántara, que bueno, yo en realidad incluso había ido a ese festival con otra idea. Yo había ido con la idea de contar la historia del Festival de Malambo, que me parecía alucinante porque básicamente era eso, el festival más prestigioso pero menos conocido y además el que se ganaba el campeonato, el que era campeón, que ya me parecía toda una historia que el tipo se llamara campeón, porque era como ser el campeón nacional de novela negra o el campeón nacional de poesía. Digo, o sea, a las cosas artísticas no les pones el mote de campeón. Era más algo relacionado con los toros o con las vacas, digamos, ¿no? Con un campeonato de baile. Y fui a contar ese festival de Malambo y de golpe lo vi a este muchacho a la tercera o cuarta noche. Ya estaba hasta acá de ver baile de Malambo. Ya no podía ver un baile más y apareció él. No era el favorito de nadie. Yo no sabía nada de Malambo más que lo que había aprendido ahí. Y quedé fascinada. Y bueno, y fui corriendo a buscar ese hombre de 3 metros que yo había visto bailar sobre el escenario en bambalinas y ya con la decisión loca de decirle, quiero contar tu historia, quiero que el festival se cuente a través de tu historia. Y no lo encontré, claro, porque Rodolfo mide 1,50 m, no 3 metros. Y bueno, nada, le propuse en ese momento y mucho tiempo después me di cuenta de que había hecho una locura. Porque yo, como bien dijiste, lo seguí 3 años a Rodolfo, pero ese año él no ganó el festival y se fue a presentar al festival el año que viene. Yo lo seguí todo ese año hasta que se presentó en el festival y en el mes de diciembre de ese primer año en que lo seguí, el festival se realiza en enero y yo solo había tenido en la cabeza la idea de que iba a contar la historia del próximo campeón de Malambo y me di cuenta y dije, ¿de dónde saqué yo que este tipo va a ganar el festival? O sea, ¿de dónde? No era ni el favorito ni... Y bueno, y ahí me figuré una idea horrible de que yo iba a seguir a Rodolfo González Alcántara durante 10 años hasta que fuéramos los dos con bastón y, no sé, ganara la categoría silla de ruedas, qué sé yo. Y me asusté mucho, sí, me asusté. Pero bueno, ese fue, después a Silvia llegué por Dani Yaco, a Los Suicidas llegué por una notita que había salido en el diario La Nación. Depende, digamos, uno puede llegar de distintas maneras. A veces se complica mucho el acceso y otras veces es como un tubo.